Acá tenemos un cilindro con un peso igual a 5 libras y con una fuerza igual a 25 libras fuerza. Siempre hay mucha confusión entre las libras fuerza, las libras masa. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo que el peso es igual a 5 libras, pero las unidades de la masa también están dadas en libras. Entonces uno se pregunta a veces, ¿esto en realidad es peso, es masa, qué cosa es, ¿no? Y eso genera un montón de confusión. Lo que vamos a hacer es tratar de resolver todas esas confusiones para que quede claro todo esto y ver las equivalencias en el tema de transformación de libras fuerza, de poundals, entre otras que vamos a esclarecer en este video. También vamos a calcular la aceleración de este bloque originada por esta fuerza. Acá tenemos estas magnitudes: longitud, aceleración, masa y fuerza, y vamos a ver las diferentes unidades que tienen dentro del sistema inglés de unidades. Por ejemplo, la longitud tiene como unidades a los pies, y esto también se puede expresar como FT, feet, que básicamente es la traducción en inglés, que sería FEET, en otras palabras feet, FT. La aceleración se expresa como pies sobre segundo al cuadrado, que también lo podemos expresar como feet sobre segundo al cuadrado. Y en lo que es masa, que es exactamente donde viene la confusión, se tiene como unidades a la libra, y en lo que es fuerza también tiene como unidades a la libra. En este caso, si se dan cuenta, este es peso, y el peso básicamente es una fuerza. Acá nos están diciendo que el peso es igual a 5 libras, y aquí es donde viene la confusión muchas veces. Si bien es cierto que las unidades de la masa son libras, más propiamente esto sería libras masa. Esto es lo que se tendría que escribir como para evitar cualquier tipo de confusión. Y en lo que es fuerza, esto también representa a lo que sería libras fuerza. En otras palabras, este peso lo podríamos representar como 5 libras fuerza. Pero si es que simplemente les dicen de que el peso es igual a 5 libras, ustedes ya deben de inferir de que se está refiriendo a 5 libras fuerza. Esto es algo que ustedes deben de tener bastante claro. Ahora, hay una relación muy estrecha entre libras fuerza y libras masa dentro del sistema inglés de unidades. Y esa correlación es hablando solamente acerca del peso. Mucho ojo, esta correlación se da no hablando de lo que es fuerzas. Si bien es cierto que el peso es una fuerza, pero netamente hablando de peso, se da una correlación en lo que es libra fuerza y libra masa. De tal forma que si es que a ustedes les dicen de que este cilindro tiene un peso de 5 libras fuerza, eso quiere decir de que la masa de este cilindro sería igual a 5 libras masa. Esa es la correlación que existe en el sistema inglés de unidades entre libras fuerza y libras masa. Lógicamente que no podríamos decir lo mismo acerca de esta fuerza que equivale a 25 libras fuerza. No podríamos pasarlo a 25 libras masa, ¿no? Eso sí sería completamente descabellado. Esta correlación solamente se da a nivel de peso. Mucho ojo. Ahora, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, acá tenemos masa, acá tenemos aceleración y acá tenemos fuerza. Si se dan cuenta, si multiplicamos masa por aceleración, deberíamos de tener unidades de fuerza. Por lo tanto, las unidades de fuerza también se darían por la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, si multiplicamos libra por pie sobre segundo al cuadrado, tendríamos libra por pie sobre segundo al cuadrado. Mucho ojo que estas libras representan a libras masa, y por lo tanto esto lo podríamos representar como libra masa multiplicado por pie sobre segundo al cuadrado, al multiplicar esta libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. Hay que tener en cuenta de que una libra masa por pie sobre segundo al cuadrado es equivalente a un poundal. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad. Ahora sabemos de que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, vamos a volver a calcular este peso, que es igual a 5 libras fuerza, a partir de esta masa que tenemos acá, que sería igual a 5 libras masa. Entonces, este peso sería igual a esta masa, que es 5 libras masa multiplicado por la gravedad. Y la gravedad en el sistema inglés es equivalente a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, este peso sería igual a 5 por 32.2 es igual a 161, y libra masa por pies sobre segundo al cuadrado sería libra masa pies sobre segundo al cuadrado. En otras palabras, este peso de 5 libras fuerza es equivalente a 161 libras masa por pies sobre segundo al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, libras masa por pies sobre segundo al cuadrado es equivalente a poundal. Por lo tanto, podemos decir de que este peso de 161 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado sería equivalente a 161 poundal. En otras palabras, acá podríamos representar este peso también de esta forma: peso igual a 161 poundal. Por lo tanto, si se dan cuenta,
acá tenemos que este peso es equivalente a 5 libras fuerza. Pero estas 5 libras fuerza también son equivalentes a estos 161 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, una libra fuerza sería equivalente a estos 161 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado, y este 5 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. De tal forma que una libra fuerza sería equivalente a 161 entre 5, sería igual a 32.2 libras masa por pies sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, libras masa por pies sobre segundo al cuadrado es equivalente a poundal. Por lo tanto, podemos decir de que una libra fuerza es equivalente a 32.2 poundal. Estas dos correlaciones son algo que ustedes deben de memorizarse para poder hacer transformaciones entre libras fuerza y libras masa por pie sobre segundo al cuadrado, o entre libras fuerza y poundal. Esto es algo que ustedes deberían de interiorizar. Ahora, acá tenemos esta fuerza que es equivalente a 25 libras fuerza y queremos transformarlas a unidades de libras masa por pies sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, lo único que hacemos es lo multiplicamos por este factor de conversión que acabamos de demostrar. Entonces, para eliminar libras fuerza tenemos que colocar libras fuerza en el denominador, y en el numerador debemos de colocar las unidades a las cuales deseamos llevar. Sabemos de que al costado de libras fuerza se encuentra la unidad, por lo tanto acá colocamos la unidad, y al costado de libras masa por pie sobre segundo al cuadrado se encuentra este número que es equivalente a 32.2. Por lo tanto, esta fuerza sería equivalente a 25 por 32.2 es 805. Estas libras fuerza con esta libra fuerza se eliminan y nos quedarían las unidades de libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. En otras palabras, esta fuerza, que es igual a 25 libras fuerza, es equivalente también a 805 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, una libra masa por pie sobre segundo al cuadrado es equivalente a un poundal. Por lo tanto, esta fuerza también la podemos representar como 805 poundal. En otras palabras, esta fuerza también la podemos representar como 805 poundals. Ahora vamos a calcular la aceleración a la cual está siendo arrastrado este cilindro debido a esta fuerza. Acá tenemos esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos la equivalencia de la fuerza, vamos a utilizar esta igualdad y con esta masa para poder eliminar y poder obtener unidades de pie sobre segundo al cuadrado. Entonces acá tenemos que fuerza es equivalente a 805 libras masa por pies sobre segundo al cuadrado, y eso es equivalente a la masa, que es igual a 5 libras masa multiplicada por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería equivalente a estos 805 libras masa por pie sobre segundo al cuadrado, y estas 5 libras masa que están multiplicando a la aceleración pasa al otro lado a dividir, de tal forma que la aceleración sería igual a 805 entre 5 es 161. Si se dan cuenta, libras masa se elimina con libras masa y nos quedarían las unidades de pies sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta aceleración sería igual a 161 pies sobre segundo al cuadrado. Que Dios los bendiga.